Para continuar, abordaremos detalles sobre componentes misceláneos como cableados y estructuras. Conversamos hasta acá sobre los principales componentes de los sistemas fotovoltaicos: los paneles, las baterías, el regulador de carga y el inversor. Sin embargo, es evidente que estos cuatro elementos, si bien son fundamentales, no son suficientes para conformar una instalación fotovoltaica hecha y derecha. Conversemos ahora sobre otros componentes. Existen otros componentes importantes como conectores, estructuras, cables y dispositivos de seguridad y de maniobra como interruptores termomagnéticos o descargadores de sobretensión, fusibles o diodos. Un elemento muy interesante son los conectores, como los MC4 de los paneles que hemos visto en secciones anteriores, y estos son elementos, nuevamente, que nos permiten hacer una conexión rápida de paneles de forma estanca, totalmente protegida con respecto al agua y también adecuada a las tensiones y corrientes de trabajo de los sistemas fotovoltaicos en sí. Existen también conexiones para unión rápida de paneles en doble paralelo, triple o cuádruple paralelo, todos accesorios que se compran específicamente según el tipo de instalación. En general, paneles de 200 watts para arriba hoy ya vienen con dos conectores incluidos en sus cables, uno macho y uno hembra. También existen pinzas crimpeadoras para conectar los pines de los MC4 a los cables de los paneles o de la alimentación, y llaves para armado y desarmado, así como muchos otros accesorios en el rubro de conectores. En cuanto a cables, simplificando su análisis, diremos que valen las mismas reglas electrotécnicas que para los cableados de cualquier instalación. Añadiremos que a su vez existen cables específicamente destinados para instalaciones fotovoltaicas, propiamente para los tramos del cableado entre panel y regulador o paneles e inversor, según sea el caso. Estos cables son siempre doble mallados, con doble aislación, altamente resistentes a la acción de los rayos ultravioleta, la humedad, la temperatura y el paso del tiempo, ya que en sí se espera que estos cables duren muchos años, al igual que los paneles. Siguiendo adelante, acá por ejemplo podemos ver una hoja de datos de un cable solar. Es interesante notar que tiene una temperatura máxima continua de trabajo de 90 grados centígrados y una tensión nominal de 1500 volts de operación en corriente continua, lo cual nos habla de una gran resistencia dieléctrica específica para este tipo de sistemas. En cuanto a diámetro, a la derecha podemos ver la relación entre sección y corriente de trabajo, donde mínimamente encontramos cables de 1,5 milímetros cuadrados y 30 amperes. En los conectores MC4, como dato, típicamente se admiten cables de 4 como mínimo a 6 milímetros cuadrados de sección como máximo. En general, las secciones del cableado deben ser consideradas bajo criterios de máxima caída de tensión ante máximas corrientes circulantes, y para el caso de un panel se debería tener en cuenta la corriente de cortocircuito a la máxima temperatura ambiental y en consecuencia buscar un cable que dé una caída de tensión admisible en esa condición del orden del 1 al 3% como máximo. Un punto interesante a analizar tiene que ver con las formas de cableado entre los paneles y el resto de la instalación. Con los conectores MC4 se puede unir a los cables de forma directa, como vemos arriba a la izquierda, y esto es lo primero que se le ocurriría a cualquiera y no está mal. Sin embargo, cuando los paneles se encuentran en línea y su conexión es en serie, podemos conectar negativos y positivos de paneles salteados según una estrategia de salto de rana, como se la conoce, a priori un poco confusa, pero cuando se lleva a la práctica, una estrategia que permite ahorrar un tramo de cable interesante. Sea interconexión de la manera que sea, lo que siempre se recomienda evitar son caminos de cableado abiertos que generen bucles, entre comillas, o espiras de cable. Esto es así porque proporcionales a estas áreas bucleadas, entre comillas, son las posibilidades de tener sobretensiones generadas por relámpagos. En cuanto a montaje, en la actualidad existen muchos proveedores de estructuras fotovoltaicas que, si bien tienen un costo propio, en balance permiten trabajar rápido y de forma estandarizada, reduciendo costos. Existen estructuras para instalaciones sobre losa, techo de teja, de chapa, de suelo, etcétera, etcétera. Una típica estructura para un techo de losa incluiría dos o más triángulos de chapa cincada, sobre los cuales se montarían dos rieles de aluminio anodizado, sobre los cuales a su vez descansarán luego los paneles, que finalmente serán agarrados con mordazas. La mordaza aprieta contra el marco del panel y el riel del montaje, y existen mordazas finales y mordazas intermedias. Aclarando con un ejemplo, el montaje de un panel
se realizará con 4 mordazas terminales, mientras que el montaje de 2 paneles se realizará con 4 mordazas terminales y 2 mordazas intermedias justamente entre panel y panel. Y en este rubro de accesorios específicos también existen accesorios para sujetar el cableado de la instalación a las estructuras y para poner estructuras y paneles a tierra, cosa muy importante. En cuanto a interruptores termomagnéticos o térmicas, como se suelen conocer, vuelven a aplicar los mismos conceptos que en cualquier instalación eléctrica. Lo fundamental es proteger a la instalación de sobrecorrientes. Hay que destacar que existen térmicas de corriente continua y de corriente alterna y que son necesarias entre paneles e inversor o paneles y regulador o inversor y consumo, baterías y regulador, baterías inversor, etc. Siempre es importante aplicar la térmica correspondiente según el tipo de corriente circulante. Los fusibles, por su parte, también cumplen con la función de protección ante sobrecorrientes. Como ventaja, el fusible responde más rápido que la térmica y de entre los diferentes tipos de fusibles, el NH es más rápido, aunque por precio se suele usar el tipo cartucho. Como desventaja, el fusible requiere repuesto porque justamente se funde y deja de funcionar, y en lo típico, para sistemas aislados de la red, se suele usar un fusible en el positivo de la batería al regulador y un fusible en el positivo de la batería a el inversor, según por supuesto si el caso lo requiriese. En este caso, se valora respuesta rápida del fusible y además, por el mero hecho de que se deba cambiar el fusible a posteriori, es algo más seguro que la térmica, que siempre permite poner nuevamente la instalación en operación sin que tal vez se chequee cuál haya sido el origen de la falla. En el caso de los descargadores de sobretensión, su función es enviar a tierra cualquier descarga súbita de un rayo. Son muy importantes para proteger la instalación, deben estar instalados tanto en corriente continua como en corriente alterna, es decir, en ambos tramos de instalación, al menos por supuesto en sistemas fotovoltaicos de tamaño residencial típico con miles de dólares de equipamiento en juego. Para sistemas pequeños, estos descargadores de sobretensión no tendrían sentido, no serían necesarios. Por último, con respecto a los diodos, así como hemos visto en lecciones anteriores, la caja de juntas de un panel suele incluir diodos de bypass para evitar pérdidas por sombreado disparejo del panel, pero también existen diodos, conocidos como diodos de bloqueo, para poner entre paneles, también buscando evitar pérdidas por sombreado disparejo o incluso protegiendo paneles sombreados de recibir demasiada corriente de otros paneles. Estos diodos solo son útiles cuando hay paneles en paralelo y existe la posibilidad de que tengan sombra de forma dispar, si no, no hacen falta. Abordando un esquema general de conexión eléctrica de varios de los elementos hasta aquí charlados, podemos ver a la izquierda 4 paneles solares, 2 en serie y 2 en paralelo, su correspondiente puesta a tierra, 2 diodos de bloqueo y 2 fusibles. Los paneles a su vez los encontramos conectados a un descargador de sobretensión en corriente continua y luego una térmica antes de acometer al regulador de carga que está conectado a la batería con un fusible de por medio en el positivo. Desde el regulador también tenemos consumos en corriente continua y consumos en alterna a través de un inversor. Por lo general, si bien esto es correcto, no se hace así en la realidad. Se conecta el inversor directo a las baterías, primero porque los inversores vienen con corte por baja tensión y entonces no se sobredescargarían jamás a las baterías, y segundo porque haciendo así, el regulador no tendría que tolerar la corriente de los consumos en corriente alterna, que podría ser muy grande. Haciendo así, el regulador requerido es más chico. Por otro lado, y en un ejemplo on-grid, bajo el reglamento de la Ley Nacional de Generación Distribuida, los paneles deberán tener siempre una térmica de corriente continua a modo de seccionador, un protector de sobredescarga en corriente continua y otro en alterna, y un protector contra corrientes de fuga o diferencial. Luego de eso, se sucede al punto de conexión a los consumos dentro del tablero domiciliario con su propia térmica y su propio diferencial o disyuntor, y aguas afuera de la casa, el interruptor general y el medidor bidireccional ya en los dominios del distribuidor.